Creo que es momento para los chiquillos, para sus clases, por favor. Buenos días, hermanos. Dios nos bendiga enormemente en este momento tan especial que tenemos para meditar en la santa palabra de nuestro Dios. Esperemos que en este día no se nos vaya la luz para que puedan pues ver el material que tengo preparado, ¿verdad? La semana pasada tuvimos pues esa mala suerte de que se nos fuera la luz, ¿verdad? Pero pues se fue casi en 3 estados, ¿no? Hermanos, Dios nos bendiga enormemente en la meditación de la santa palabra de nuestro Dios. Y antes de empezar vamos a hacer una lectura precisamente ahí en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Usted puede buscarlo en sus sagradas escrituras o puede leerlo de aquí directamente de la diapositiva que voy a presentar. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo bíblico, hermanos, nos enseña mucho de cómo debe de ser la adoración hacia nuestro Dios. Un culto, una adoración que debe ser racional, con toda la actitud mental y espiritual que nuestro Padre Celestial merece. Hay algunas consideraciones que podemos hacer al respecto. Por ejemplo, en esta parte, en este versículo 1, yo le llamé, si hiciera un pequeño bosquejo, yo le llamaría el ruego de Pablo. Y ese no es el tema, pero me gustaría desprender de aquí, ir desarrollando de poco a poco el tema. Es bien interesante la palabra que utiliza el apóstol Pablo al momento de decirte, o al decirle a los romanos, os ruego. Esa palabra de os ruego, hermanos, es como si en ese preciso instante el apóstol Pablo se pusiera a nuestro lado y nos dijera: mira, escucha muy bien el consejo que te voy a dar. Porque esa palabra ruego quiere decir alguien que está a un lado de. Entonces, ese ruego es la exhortación de un amigo que tenemos y de una exhortación o de un ánimo que nos quieran dar. Y este es el ruego precisamente de un apóstol de Jesucristo. Él hace 3 ruegos. Y un ruego es pedirlo constantemente. Eso quiere decir que a los romanos y a los hermanos constantemente el apóstol Pablo les estaba pidiendo lo siguiente. Noten muy bien las 3 cositas que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los hermanos y que nos está pidiendo a cada uno de nosotros. En primer lugar, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es lo primero que cuando venimos a adorar a nuestro Dios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. En aquel tiempo los holocaustos se hacían a través de toros y machos cabríos, animales muertos, pero el sacrificio que hoy tenemos que darle a nuestro Dios debe de ser un sacrificio vivo, debe de ser obras vivas. Pero ¿qué significa hablar acerca de las obras vivas? Precisamente, hermanos, hay una gran diferencia entre una obra viva y una obra muerta. Nosotros como cristianos, cuando estamos adorando a nuestro Dios, podemos incurrir precisamente en obras muertas. Por ejemplo, cuando venimos a adorar a nuestro Dios y lo hacemos sin fe, sin la certeza, sin la convicción. Cuando venimos a adorar a nuestro Dios y lo hacemos sin amor. Venimos a adorar a nuestro Dios y lo hacemos con hipocresía, con falta de sinceridad. Venimos a adorar a nuestro Dios y no lo hacemos en espíritu y en verdad.
Eso es en cuanto a la obra muerta. Pero si venimos a adorar a nuestro Dios con obras vivas, lo vamos a venir a hacer con fe, con amor, con sinceridad, con una actitud mental, es decir, en espíritu y en verdad. Nosotros debemos presentarnos a nuestro Dios como un holocausto continuo. ¿Por qué? Porque nosotros somos sacerdotes de Dios. Lo dice precisamente la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 20:6 dice claramente, fundamentando esto, de que somos sacerdotes de Dios. Y un sacerdote precisamente trabaja en el templo, y el templo somos nosotros. La semana pasada, cuando estuvimos viendo el tema, vosotros sois el templo del Espíritu Santo, miramos que todos los elementos y todos los utensilios que entonces se utilizaban en el tabernáculo, eso solamente era sombra de la luz verdadera que iba a venir. Y esa luz verdadera la estamos viviendo hoy en este tiempo en la iglesia. La fe, el bautismo, las oraciones, la Santa Cena del Señor, todos esos eran elementos que se encontraban en el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Pero hay otra cosa que nos está pidiendo el apóstol Pablo, algo más nos está rogando el apóstol Pablo para que consideremos el momento de la adoración. Y es precisamente que presentemos nuestro cuerpo santo. Esta es una palabra bien interesante, porque sobre esta va a versar toda la predicación, pero esta la vamos a dejar para un análisis posterior. Otro ruego que nos está pidiendo el apóstol Pablo, hermanos, es que precisamente presentemos nuestro cuerpo agradable a nuestro Dios. Y esto tiene mucho que ver precisamente con la figura o la idea que se tomaba en el tabernáculo, en el cual salía el sacerdote, hermanos, salía fuera de la tienda de reunión y del altar de los holocaustos tomaba unas ascuas de fuego, era así como carbón al rojo vivo, lo ponía en un plato de oro, luego lo volvía a meter a la tienda, lo ponía en el altar de los inciensos y tenía una bolsita donde tenía un polvo que era como perfume, era el incienso, y lo lanzaba al carbón y desprendía un olor fragante. Esta expresión precisamente, que vuestro cuerpo sea agradable a nuestro Dios, está relacionado precisamente que nuestras acciones, que nuestra oración, que nuestro canto precisamente sea como ese olor grato para nuestro Dios. Pero hay algo bien interesante en esto, hermanos, que no solamente son los cantos, es una forma de precisamente de cómo nos posicionamos nosotros como criaturas y dándole a Dios como creador de todas las cosas. No solamente le gusta y le agrada eso a Dios, también le gusta y le agrada, hermanos, que los hermanos se lleven bien entre ellos, que haya fraternidad, que haya amor, porque claramente, hermanos, lo dice Juan, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros amamos a Dios por eso. Pero en 1 de Juan 3:16, en la primera carta de Juan 3:16, el apóstol Juan escribe precisamente: en esto consiste el amor, que así como Cristo dio la vida por nosotros, Él espera que nosotros demos la vida por nuestros hermanos. Y no, eso no quiere decir, hermanos, que vamos a estar esperando a la esquina a ver si el hermano va a sufrir un accidente. Para nada. Hay cosas tan básicas, tan sencillas en nuestra vida cristiana en cuanto a la relación con el hermano, que precisamente puede demostrarse ese amor. ¿Cómo podemos dar la vida por nuestro hermano si lo criticamos? ¿Cómo podemos dar la vida por nuestro hermano si lo ofendemos y luego no buscamos pedir perdón? ¿Cómo queremos, hermanos, dar la vida por nuestros hermanos si no nos saludamos y si no nos interesamos? ¿Cómo vamos a dar la vida por nuestro hermano si tenemos esas actitudes? Bueno, pues son actitudes que precisamente no son agradables para nuestro Dios. Estos tres elementos, hermanos, deben de entenderse bien para que nuestra adoración sea apropiada. Dice al final del versículo 1, este es el culto racional que Dios quiere de cada uno
de nosotros. Recuerden muy bien cómo dice Juan capítulo 4, versículos 23, que vaya que la hora viene, el tiempo viene en el cual los verdaderos adoradores al Padre le van a adorar en espíritu y en verdad. Y esa hora es hoy. Ese tiempo es hoy. Precisamente cuando se está refiriendo a adorar al Padre en espíritu y en verdad, se refiere precisamente con esa actitud mental, hermanos, de estar presentes mentalmente, espiritualmente. Porque hay hermanos que están presentes, tienen el cuerpo aquí, pero la mente la tienen en otro lugar. Preocupados de que dejé los frijoles en la estufa. Sí, ya me va a caer a la casa el de Electra, el de Coppel. ¿Cómo lo voy a hacer para pagar? Y muchos se rieron ahorita, porque saben que es cierto. Entonces, no se preocupe, mi hermano. Va a haber mucha bendición en su vida, pero es bien importante, hermanos, porque eso es el tipo de adoradores que busca nuestro Padre Celestial, que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, hay algo bien interesante que podemos comentar al respecto, y viene relacionado particularmente con el segundo punto, que presentemos nuestro cuerpo santo. Me gustaría que lo que acabo de decir lo enfoquemos en este segundo punto, que presentemos nuestro cuerpo santo. ¿Cómo puedo presentar yo mi cuerpo santo para mi Dios? ¿Cómo puedo presentarme santo en todo momento y en todo lugar? Porque es un mandamiento, hermanos. El que seamos santos es una denominación es un título que le podemos dar al cristiano, así como podemos llamarle hijo de Dios o hija de Dios. El de santo también es apropiado, pero a veces nos da miedo decir que somos santos, pero lo somos. Hermanos, este segundo punto nos lleva hacia un tema que queremos abordar en esta mañana, y es precisamente el tema de la santidad. Es bien interesante, hermanos, cómo la santidad debemos de apropiarla en nuestra vida, porque si bien el mundo no va a cambiar y siempre va a ser diferente, el mundo siempre va a esperar que nosotros seamos diferentes por el hecho de ser cristianos. Fíjese muy bien, el mundo no va a cambiar y puede seguir con las mismas actitudes y mismas mañas, pero si el mundo sabe que usted es cristiano, el mundo va a esperar que usted sea diferente, que usted se comporte cristianamente hablando, que tenga un estilo y una forma de vivir santa, pura, en todo momento y en todo lugar. Pero el problema de nosotros los cristianos es que queremos vivir nuestra santidad en estas cuatro paredes, y eso no puede ser así, hermanos. La santidad es un estilo de vida, es una forma de ser, y se vive las 24 horas, los 365 días del año. La santidad es un camino, hermanos. La santidad es un camino que nos lleva a Dios, porque el modelo, el objetivo, el fin y el propósito de nuestra vida debe de ser el ser santos como Dios. Hermanos, por eso en Isaías capítulo 35 versículo 8 escribe apropiadamente ahí el profeta Isaías y dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Note muy bien, yo esto no lo modifiqué, lo copié y lo pegué. Y tenía ahí en camino, tenía la C mayúscula, y de santidad la C mayúscula. Y sigue diciendo: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Es bien interesante este versículo bíblico, hermanos, porque es un versículo profético. Es un versículo profético de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte del Maestro y cuando empezaba precisamente la persecución, es bien interesante cómo se le llamaba a los cristianos. Era bien interesante, se les llamaba los del camino. Antes de llamarles cristianos, les decían los del camino. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Jesucristo. Jesucristo bien lo dijo allí en Juan capítulo 14, versículo 6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre
sino es a través de mí. El camino es Jesucristo. Y ese camino precisamente, hermanos, es un camino de salvación, es el camino de la verdad, es el camino de la justicia, es el camino de la vida eterna, es el camino, mi hermano, de la santidad. Si uno quiere ser santo en su vida, tiene que seguir el camino que está marcando el Maestro, el camino que el Maestro está trazando. Y está bien delineado en la Biblia. Y no hay excusa de ello. El tema de la santidad es más sencillo, hermanos, de lo que usted piensa. Nomás que a veces llevarlo a la vida práctica es lo que realmente se nos hace difícil. Pero vamos a abundar un poquito más sobre este tema. Me gustaría hacer el tema de la santidad es tan amplio, hermanos. Es tan amplio que van a ver en estos domingos ver diversos temas acerca de la santidad. Por ejemplo, se encuentra una de la santidad principal, que sería la que se refiere a la mente, al espíritu y al cuerpo. Eso se refiere particularmente a la santidad personal. Pero hay otra clase de santidad que se debe de ver reflejada en nuestras vidas, y es precisamente en las relaciones personales. En la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar donde vayamos de estar, hermanos, como cristianos, esa santidad debe ser reflejada, ¿sí? No solamente en las relaciones personales, sino que algo bien importante, la santidad que se tiene que reflejar en la familia, con los padres, con los hijos, con los abuelos, con los nietos, con los primos. También se puede hablar algo acerca de ello. Pero el tema que me llama poderosamente la atención es la santidad de la vestimenta. Si bien este tema podría ser un tema secundario, es un tema bien importante que debemos de tratar, hermanos. Porque en el momento que nosotros bajamos la guardia, puede precisamente, a veces, hermanos, la falta de reverencia de algunos hermanos es debido, a veces por falta de ignorancia, y es importante recordarlo. Simplemente para citar un ejemplo, no voy a mencionar el estado ni el lugar, pero hace unos años me invitaron a predicar a cierto lugar, y me llevé a unas hermanas de aquí de Monterrey, de Sierra Ventana en lo particular, unas hermanas de Sierra Ventana, pero no van a saber a qué lugar fui. Y cuando llego a ese lugar donde iba a predicar, hermanos, era una mensual de jóvenes. Yo ya sabía porque había vivido un tiempo en ese lugar. Entonces, cuando llegué a la congregación, iban 5 muchachas conmigo, las de Sierra Ventana. Entonces, ya cuando estábamos ahí, noté que era mensual de jóvenes, todas las jovencitas, todas las muchachas, iban en pantalones. Pero uno puede decir, ¿qué tiene malo? Son pantalones. Bueno, lo que pasa es que era mucha irreverencia en la vestimenta que llevaba. Parecía concurso de pasarela. Parecía, mejor dicho, una pasarela. Entonces recuerdo, hermanos, que las jóvenes que iban conmigo de Sierra de Ventana, pues sabe mi hermano Jerry que ellas van con su falda larga, ¿verdad? Y pasó el momento de hacer los concursos y todo eso. Entonces yo le dije al joven que estaba dirigiendo, estaba presidiendo precisamente ahí la mensual, que pasen las muchachas que vienen de Monterrey. Y recuerdo que cuando la pasaron a las 5 muchachas, se les quedaron viendo como bichos raros. Y lo hice eso, hermanos, precisamente para que las otras jóvenes vieran cómo es la vestimenta de una joven cristiana. Y es bien importante entender esto, hermanos, porque esa situación, yo ya dejé por un lado que sea mensual de jóvenes, ya lo había visto en domingos, cuando es el día del Señor. Entonces, este tema es bien importante, hermanos, no solamente por el lado de la mujer, también por el lado del hombre, porque ya el hombre ahorita está tomando unas maneras bien extrañas. Ya se saca la ceja. Bueno, de repente hay que cortarse el hombre la cejita, no va a tener las cejas como loco Valdés luego, pero es bien importante, hermanos, que cuidamos este aspecto del cristiano, no solamente como vida en la vida personal, sino también en la congregación.
Y lo importante de todo esto, hermanos, es que en el análisis que vamos a hacer en este tiempo va a radicar particularmente en la santidad que tiene que ver con la vestimenta, porque es bien importante recordar estos puntos. Y repito, este no es un tema, hermanos, para obligarle a la hermana que tenga que vestir de la siguiente manera, de la época victoriana. No, ese no es el propósito. Ni tampoco que se vista de la siguiente manera, como María Tudor. No, ni tampoco como se vista en el Medio Oriente. Aquí tiene precisamente la burka, ¿va? Esto, hermanos, existe allá en Medio Oriente, aunque no lo crean. Hay mujeres que se visten así. No, hermanos, este estudio no tiene ese propósito. Este estudio, esta predicación tiene el motivo de resaltar tres cosas de lo que Dios piensa acerca de la vestimenta. Y no tiene nada que ver, hermanos, con si es pantalón, o si está largo, o está aquello, o esto. Vamos a ver mejor qué dice Dios al respecto. Por ejemplo, solamente para mencionarlo rapidito, me encontré esta gráfica en internet, dice principios bíblicos para la vestimenta de la mujer cristiana, porque todo lo relaciona con la vestimenta de la mujer cristiana. Pero la verdad es que el hombre también necesita estos principios. El hombre también necesita decoro, pudor y modestia. Elementos bíblicos, morales, espirituales, que en nuestra vestimenta debemos considerar. No solamente las hermanas, también los hermanos. Yo recuerdo, hermanos, les comentaré rápido, cuando llegué a Monterrey, fui a comprarme unos pantalones a Suburbia. Y recuerdo que tomé algunos pantalones, entré al vestuario de hombres, no estaba la muchacha que por lo regular ve cuántos pantalones traigo y todo. Ustedes saben el proceso, ¿no? Y yo pasé directamente, pero cuando entro al vestuario, que decía que era de hombres, empiezo a ver alrededor, hermanos, y dije, no, este es el de mujeres. Y peleé los ojos, me di la vuelta y salí rápido. Entonces me fui al otro lado, al otro vestuario, y decía, ahí tenía las señas de que era vestuario de mujer. Y le pregunté a la muchacha, oiga señorita, ¿dónde está el vestuario de hombres? Porque no lo hallo. No, joven, está allá. Y le dije, ¿esa de dónde vengo? Le dije, no, ¿ese es el de hombres? Sí, ese es el de hombres. Y ya me regreso y ya empiezo a observar detenidamente. Tienen una muestra de ropas, hermanos, de caballero, pero parecía más de mujer. Playeras con V, rositas y pantalones bien entallados. O sea, yo en el momento sí me confundí, pero al momento de ver esa exhibición dije, este es un vestuario de mujeres. Pero la verdad de todo, hermanos, es que nuestra vida, en la santidad que cada uno debemos de tener, se ve reflejada precisamente en la vestimenta. Estos principios deben de ser los principios que deben de regir al momento de estarnos precisamente vistiendo. No solamente para venir a la congregación, sino cuando vamos a distintos lugares aquí en el mundo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que usted y yo nos bautizamos, desde ese momento hicimos un pacto con nuestro Dios de llevar una vida santa, de que somos hijos de Dios, de que somos templo de Dios, y la santidad se debe de ver reflejada. Yo sé que es poca cosa, a veces decimos el tema de la santidad, que lo más importante es el interior, pero repito, muchas veces la vestimenta refleja el corazón de muchos, y debemos de cuidar bastante eso. Proverbios 4:13 dice de la siguiente manera: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Porque vamos a tomar unos temas que probablemente en la clase vayamos a tomar, que donde si me quieren reclamar las hermanas, ahí va a ser el momento de hacerlo, ¿verdad? Entonces, Proverbios 4:13 dice, fíjese muy bien, palabra de Dios inspirada: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Y el tema de la santidad en la vestimenta incluye. Hermanos, ¿por qué es tan importante la vestimenta en un cristiano? ¿Por qué es tan vital, hermanos? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Primero, porque la desnudez es resultado del pecado. Vamos a analizar este punto.
Vamos a ver la desnudez antes del pecado. La desnudez antes del pecado. Génesis 2:25. Note muy bien cómo dice ahí Génesis 2:25. Lo puede leer en su Biblia o también puede leerlo aquí en la diapositiva. La desnudez antes del pecado. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La pregunta es, ¿por qué no se avergonzaban? Bueno, pues vivían en un estado de pureza espiritual y también porque vivían en una completa inocencia. Yo recuerdo, pues los bebés no tienen 1 año, 2 años y pueden andar encuerados, pueden andar en cueros y no les da vergüenza, pues por la inocencia que tienen. Pero ya van creciendo y como que ya empiezan a sentir cierta vergüencita, ¿va? Entonces, Adán y Eva vivían en ese estado de inocencia. Pero no solamente eso, hermanos. Vivían en un lugar donde no había maldad. Esas son las razones y esos son los motivos por los cuales no se avergonzaban. Pero mire, vamos por la otra cara de la moneda. La desnudez después del pecado. Aquí viene lo bueno, hermanos. Aquí viene lo bueno. Génesis 3:7, fíjense muy bien cómo dice. Antes de esto, Génesis 3:7. En Génesis 3:6 ya nos dice que precisamente, bueno, todo el capítulo 3 nos dice cómo fue precisamente Satanás ahí en el Edén, cómo se acercó a Eva y cómo le empezó a lavar el cerebro, cómo le empezó a meter cosas en la cabeza. Y pues esta vio la manzana, o vio el fruto, perdón, en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y precisamente lo ve, lo codicia, lo toma, lo come y le da a su marido, ¿ah? En el versículo más triste de la historia humana. Y el versículo 7 dice de la siguiente manera, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Yo me lo imagino así como que se hicieron como unos bikinis, ¿no? Vamos a suponer como unos bikinis. Fíjense muy bien cómo dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Porque se estaban escondiendo. Después de que se llevó a cabo el pecado, cuando Dios les había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día de que él coma ciertamente morirás, le dice. Fíjese muy bien cómo dice el versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y sigue diciendo el versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En esta parte del texto bíblico, hermanos, seguramente siempre hay algunos hermanos que son muy inteligentes y siempre se hacen algunas preguntas y se han estado recopilando, ¿no? las preguntas que se hacen de este evento. Por ejemplo, se hacen 4 preguntas. Se pregunta, ¿por qué Dios no destruyó el árbol de la ciencia del bien y del mal? Así se hubieran evitado ese problema. O otra pregunta, ¿por qué Dios no hizo habitar a Adán y Eva miles de kilómetros del árbol de la ciencia del bien y del mal? Para que no estuvieran a su alcance. O otra pregunta, ¿por qué Dios no puso una espada de fuego para que guardara el camino hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal? Como luego hizo con el árbol de la vida. O ¿por qué Dios no hizo al hombre incapacitado para pecar desde su nacimiento? ¿Por qué Dios no hizo eso? Bueno, hay algo, la respuesta sencilla es libre elección. Dios no quiere robots, hermanos. Dios no quiere personas que no tengan esa libertad de decidir. Porque el amor no se privatiza. El amor debe de ser libre para poder compartirlo. Y Dios quiere que sus hijos le amen, que tengan esa libertad de amarlo. Porque Él quiere compartir todo un universo con nosotros, pero no quiere obligarlos. Cada quien va a decidir de qué lado quiere estar, porque ya antes le habían fallado, tanto el diablo
En este caso, ese querubín precisamente grande, hermoso que le falló y tantos ángeles que le siguieron. Él necesitaba precisamente algo que demostrara esa fidelidad, porque no solamente es amar por amar. El amar implica un montón de cosas y entre ellas es la fidelidad. Entonces, de tantas bendiciones y de tantas cosas que tenían ahí en el Edén, pues se les ocurrió el único lugar que estaba prohibido. Claro ejemplo de que Adán y Eva tenían la libertad de decidir, porque eso es bien importante para nuestro Dios. Hermanos, hay algunas cosas que me gustaría comentar esto antes de acabar. Por ejemplo, el vocabulario que tenemos aquí en esta parte del texto bíblico, que precisamente alude al hecho de que aparecen nuevas palabras en el vocabulario de Adán. Por ejemplo, el versículo 9 dice que tuvo un miedo, dice que tuvimos la actitud que tuvo Adán, que fue la de esconderse, pero sobre todo una cosa que él tuvo y fue vergüenza. Y estamos tratando de armar aquí las piezas para que usted pueda entender lo siguiente. Fíjese, la vergüenza es un símbolo de la desnudez, siempre lo va a ser, y la desnudez del pecado. Repito, la vergüenza es un símbolo de la desnudez y la desnudez del pecado. Fíjese muy bien los textos bíblicos para poder fundamentar eso. Nahum 3:5 dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Aquí no está hablando de una persona física, hermanos. Está hablando de un reino, por así decirlo. Está hablando de Nínive. Está hablando acerca de que iba a ser desnudado para que vieran su vergüenza. Pero en realidad lo que ellos habían hecho era mucho pecado en contra de Dios, muchas fornicaciones. Porque estamos hablando de un reino, no estamos hablando de una persona. Por eso les digo, la desnudez, hermanos, la vergüenza es un símbolo de la desnudez y la desnudez del pecado. Fíjense muy bien cómo dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, ya con esto acabamos. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este es el consejo que le está dando Dios a la iglesia de la Odisea. Dice: vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que la iglesia de la Odisea había mucho pecado de soberbia, de orgullo y de autosuficiencia. Ellos se creían todopoderosos, precisamente quitando y haciendo un lado a nuestro Dios. Y ese es el consejo y esa es la recomendación que Cristo le está dando a la iglesia de la Odisea. Le está diciendo: cómprate vestiduras blancas para que verdaderamente puedas vestirte, porque para mí estás desnudo. O sea, tu pecado es bien evidente. La desnudez, hermanos, tiene mucha relación con el pecado. Pero eso, ahorita lo vamos a seguir analizando. Otro texto bíblico, ya con esto termino. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, allí precisamente en la bienaventuranza dice, Apocalipsis 16, 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. Hermanos, la vergüenza es un símbolo de la desnudez y la desnudez del pecado. ¿Cuándo se está desnudo? ¿Dónde empieza la desnudez? Es bien importante saberlo. ¿Qué es lo que piensa Dios al respecto? ¿Para qué? Para tener esa santidad en la vestimenta, como Dios demanda. Pero eso lo vamos a ver en la clase. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y ahorita seguimos con este tema de la santidad en la vestimenta.